mañana de Federico. Es radio. Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es la mañana de Federico. Como siempre, lo hacemos con la previsión meteorológica para las próximas horas. Lo hacemos con la ayuda de Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Bueno, pues de nuevo están hoy en alerta por fuertes lluvias y tormentas en la zona de los Pirineos y en general en toda la comunidad de Aragón. Suben de nuevo las temperaturas. Ahora mismo en Madrid rondamos los 22 grados y vamos a llegar hasta los 34-35. La máxima se va a registrar en Córdoba, hoy con 37 grados, o sea que más o menos como venimos a lo largo de esta semana. La mínima estará en León con 11 grados. El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Tenemos que referirnos al avión español siniestrado ayer en el sur de Mali. Las autoridades de Burkina Faso, y así lo ha confirmado también París, han encontrado los restos del aparato que está completamente desintegrado. Hay 119 víctimas mortales, entre ellas 6 españoles, que son todos los tripulantes. Los pasajeros son la mayoría de origen francés. Hasta ahora se sabe poco de las causas que todavía se están investigando por las que cayó el aparato. Lo que sí se conoce es que habría cambiado de rumbo por las malas condiciones meteorológicas y también que estaba sobrevolando una zona muy conflictiva donde hay yihadistas. El Ministerio de Fomento de momento ha convocado el gabinete de crisis, lo hacía ayer, y también ha convocado y activado el protocolo de atención a familiares de las víctimas. Escuchamos lo que decía a última hora de ayer el ministro de Transportes en Mali. El gobierno de la República de Malí expresa su solidaridad con las familias y los países de los pasajeros. La aviación, lo cierto es que vive su mes más negro después de que se hayan producido hasta 3 accidentes que han dejado más de 400 víctimas mortales. Recordamos lo que sucedía en Ucrania, también en Taiwán y ahora en Mali. A esto hay que añadir que hace varios meses se producía la desaparición de ese avión de Malaysia Airways, que todavía no se conoce dónde está. Un mes trágico, como decimos, en el que, bueno, lo cierto es que hay que señalar que aún así el transporte aéreo sigue siendo el más seguro y así se empeñan en destacarlo todos aquellos que trabajan en compañías aéreas. El decano de colegios de piloto, Luis Lacasa, se mostraba prudente ayer sobre las posibles causas de lo que ha ocurrido en Mali. Señalaba en declaraciones a Es la Tarde de Dieter que para este tipo de vuelos necesitan más medios. Todos son hipótesis y además hipótesis que tal como las expresaba, si las ha expresado en esos términos el ministro Angelino, desde luego son muy poco rigurosas, pues para que realmente nos hagan aprender qué es lo que ha podido suceder, para que haya sucedido lo que haya sucedido, que hasta este momento no lo sabemos. Pero desde luego está claro que lo que necesitamos es información, lo que necesitamos son medios y lo que necesitamos son los instrumentos tecnológicos a bordo de los aviones para evitar estas circunstancias. Pues veremos exactamente qué tipo de información nos van dando a lo largo de las próximas horas y si conocemos exactamente las causas por las que se ha producido esa caída del avión en el sur de Mali. Antes de detallarles todo lo que sabemos hoy de la actualidad de la jornada, también tenemos que referirnos a lo que ocurre en Cataluña, porque hemos conocido a través de un informe que ha elaborado la plataforma Sociedad Civil Catalana que las cifras aportadas por la Generalidad en la manifestación de la Diada ni mucho menos son ciertas. El Gobierno de Cataluña hablaba de más de 2.300.000 manifestantes. En algunos casos rebajaba esta cifra hasta el 1.600.000, pero ahora hemos conocido que apenas acudieron a la Diada algo más de 700.000 personas. No tienen absoluto nada que ver con esa campaña de propaganda y el hecho de que la Generalidad presumiera de que más de 1 millón de personas estuvieron participando en esa Diada. Como decimos, hay muchísima información hoy, la repasamos en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
Los Reyes viajan hoy a Santiago en el Día del Apóstol, un año después de la tragedia del Albia. La Junta entregó ayer las medallas de oro en recuerdo de las 80 víctimas mortales a los voluntarios y profesionales que colaboraron en la tragedia. El acto final tuvo lugar en la curva del accidente. Solo 8 víctimas acudieron al acto de la Junta, mientras 300 personas se congregaron en la protesta de las asociaciones de afectados. Hoy tendrá lugar el penúltimo Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Finalmente no se tramitará la reforma fiscal. Sí se aprobará el Real Decreto sobre el método de cálculo del periodo medio de pago a proveedores y el proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional. El Consejo estará presidido por Mariano Rajoy, quien comparecerá a su término en rueda de prensa. 21 exaltos cargos de Francisco Camps y 3 exconsejeros han sido procesados en la trama Gürtel. Según el instructor del caso, la organización de Correa les colocó en la administración con el único cometido de dar adjudicaciones a dedo. Hasta 7 consejerías del gobierno valenciano están implicadas. En Gaza, al menos 17 personas han muerto, entre ellas varios niños, y 200 han resultado heridas por el bombardeo por parte de Israel a una escuela de refugiados de Naciones Unidas. Los proyectiles se lanzaron a menos de 1 kilómetro de distancia. Es la segunda escuela de la ONU bombardeada en los últimos 3 días. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk ha dimitido. Lo hacía 2 horas después de que los 2 partidos que apoyaban al gobierno abandonasen la coalición para que el presidente del país pudiera disolver el Parlamento. El hasta ahora viceprimer ministro Vladimir Groisman ha sido nombrado jefe del Ejecutivo. Y ahí conocemos también la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer conocimos el calendario de la Liga de Primera División. El Atlético debutará en Vallecas ante el Rayo Vallecano, el Barcelona en casa ante el Elche y el Real Madrid también en casa ante el Córdoba. En la jornada 9 llegará el primer clásico de la temporada en el Bernabéu. Además, el Real Madrid tiene su primer amistoso este fin de semana en la madrugada del sábado al domingo ante el Inter de Milán. Y en ciclismo, hoy 19ª etapa del Tour de Francia, son 208 kilómetros con meta en Bergerac, ideal para el sprint. El sábado será la crono final decisiva para el podio de 54 kilómetros. Nibali es líder y Valverde es ahora cuarto a 2 y 15 segundos del tercer y segundo puesto del podio. Es la mañana. Es radio. A lo largo del fin de semana estaremos muy pendientes de la convención que celebra el Partido Socialista para ratificar en la Secretaría General de la Formación a Pedro Sánchez. A lo largo de la jornada de hoy iremos conociendo los nombres que van a configurar su nueva ejecutiva. Se habla, por supuesto, de Carmen Chacón, también de Patxi López o de Tomás Gómez. Esto provocaría que sea muy difícil que puedan convocarse primarias cuando los miembros de la propia ejecutiva son los nombres que siempre han sonado como candidatos para concurrir a las elecciones generales. De momento, lo cierto es que se ha pospuesto esa cita de las primarias que prometió Pedro Sánchez que se celebrarían hasta por lo menos el año que viene. Se hablaba en principio de noviembre, pero Susana Díaz lo ha descartado por completo. Pedro Sánchez comenzará a hacer pública hoy la composición de su ejecutiva. El nuevo organigrama prescindirá de la vicesecretaría general, el puesto que ocupó Elena Valenciano. Carme Chacón es uno de los nuevos nombres de la ejecutiva, de la que también formarían parte Patxi López, Chimo Puig, Tomás Gómez o García Paje. Para organización, Sánchez podría contar con César Luena, hombre de su máxima confianza. El líder del PSOE se ha ratificado este fin de semana en un congreso presidido por Susana Díaz. Precisamente ayer, Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta se reunían en un almuerzo privado en Ferraz. A su término, Sánchez desvelaba algunos detalles de este encuentro. Óscar López valoraba el congreso de este fin de semana. Bueno, pues hemos hablado, por supuesto, del Congreso, hemos hablado también de la Ejecutiva. Ustedes sabrán a lo largo de los próximos días, lógicamente, sobre todo mañana y pasado, pues algunos de los nombres de la Ejecutiva, pero sí que les anuncio, porque se lo he propuesto hoy en la comida, que Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, sea la presidenta del Congreso que se vamos a celebrar este fin de semana. Se ratificará en el Congreso y puede ser por votación, puede ser por aclamación, veremos. Yo estoy absolutamente convencido de que en el Congreso habrá una ratificación por aclamación de una consulta en la que han votado 130.000 militantes del Partido Socialista. Estoy convencido que los delegados ratificarán ese informe que va a hacer la comisión organizadora. Pues absoluto protagonismo de Susana Díaz de cara al fin de semana, siendo la presidenta de ese congreso que se va a celebrar por parte del Partido Socialista. Es además la presidenta de la Junta la que se ha referido también a la celebración de las primarias, descartando que de momento vayan a tener lugar ni mucho menos en el mes de noviembre, y decía y explicaba que el Partido Socialista no puede estar pendiente únicamente de la formación de ellos mismos, sino también de los problemas de los españoles, lo que augura que podría producirse una bicefalia en el propio partido, viendo que Susana Díaz sin duda tiene muchísimo peso y como Pedro Sánchez es el secretario general. Ambos, en cualquier caso, son los que están de momento dirigiendo a la formación. Escuchamos lo que decía la presidenta de la Junta Andaluza.
volver a hablar de nosotros cuando hay miles de familias pasándolo mal, pues yo creo que no es lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Es que hay mucha gente pasándolo muy mal en este país. Es que tenemos más de 2 millones de niños en situación de pobreza. Es que tenemos a nuestros mayores empobrecidos. Y ante eso, el PSOE se dedica otra vez a hablar de sí mismo. Antes de que pueda recuperarse el Partido Socialista de cara a sus votantes, ya advirtió Podemos de que tenían que ir a por todas, y así están haciendo porque se preparan para las elecciones autonómicas y municipales. Podemos está preparando una alianza con diferentes frentes de izquierda para barrer, dicen, en las próximas municipales. Según publica hoy Libertad Digital, ya se están realizando asambleas en los municipios para intentar salvar uno de los mayores problemas de Podemos ahora que Pablo Iglesias está en Europa: encontrar candidato. Monedero estaría trabajando en Madrid bajo el movimiento Municipalia, también conocido como Ganemos Madrid, y que tendría el mismo objetivo: construir una alianza de izquierdas en la capital para arrebatársela al Partido Popular. Desde Izquierda Unida, Edi Sánchez ya ha reconocido en una entrevista a El Mundo su intención de unirse a Municipalia. A nivel nacional cuentan con el apoyo de plataformas similares, como es el caso de Guañé en Barcelona, dirigida por Ada Colau. Bueno, mientras en el Partido Popular lo que hacen es presumir de los datos de la EPA que conocíamos ayer. Lo cierto es que son buenas cifras, hablan de una bajada en el desempleo de más de 300.000 personas. Es una cifra récord, pero hay que señalar, sin embargo, que sigue habiendo todavía muchísimos parados, 5.600.000 personas. Los datos de la EPA relativos al segundo trimestre del año confirman las expectativas del Gobierno. La cifra de parados ha bajado en 310.400 personas, situando el número total de desempleados por debajo del 25%, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2011. Además, entre marzo y junio la ocupación aumentó en 402.400 personas. El presidente del Gobierno cambiaba ayer su agenda para valorar en primera persona los datos de la EPA. Rajoy aseguraba en el segundo Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo que el mercado laboral ha cambiado de ciclo. Durante los últimos 3 meses, la economía española ha creado 402.400 empleos netos. Tengan ustedes la total y absoluta certeza que llevo muchísimo tiempo, exactamente desde que llegué a ser presidente del Gobierno, esperando poder dar una noticia como esta que estoy dando. Bueno, lo cierto es que estamos poco acostumbrados a que Mariano Rajoy comparezca ante los medios de comunicación y que ofrezca esas ruedas de prensa, y ya hemos visto que en esta ocasión sí ha querido hacer declaraciones a los medios para presumir de los datos de la EPA. El hecho de que están ahora mismo eufóricos en las filas populares y también en el Gobierno lo demuestra el hecho de que han llegado a publicar en Twitter esa imagen que, por cierto, tanto le han reprochado a Mariano Rajoy cuando en el diario El Mundo apareció en portada en una cola del INEM diciendo que cuando él gobernara bajaría el paro. Hay que recordar, sin embargo, que hasta ahora a lo largo de la legislatura se habían sumado 1 millón más de desempleados, que también es cierto que se arrastraba de la gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que de momento no se ha reducido en 1 millón de personas el número de parados. En cualquier caso, como decimos, en el Gobierno están muy satisfechos, pero en la oposición ni mucho menos es así. Valeriano Gómez, que recordarán fue ministro de Trabajo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha atrevido a criticar las cifras de desempleo, y desde Izquierda Unida también ha salido Cayo Lara a hablar de la precariedad laboral. Tiene más detalles Alicia González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A la oposición no le convencen las explicaciones del Gobierno. Desde el Partido Socialista, Valeriano Gómez asegura que los datos son peores que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Misma lectura que Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida, asegura que la versión del Gobierno sobre los datos de la EPA dista mucho de la realidad. Son datos buenos, tienen un componente estacional. El turismo está pulsando fuerte como nunca. Aún así, hoy hay 1 millón más de personas parados de larga duración que las que había cuando el señor Rajoy comenzó a gobernar. Viene a confirmar es que el empleo que se crea es empleo precario, es empleo basura, y que también el dato lo que refleja es que está habiendo una parte importante de gente que marcha del país a trabajar fuera. Visiones de PSOE e Izquierda Unida que distan de la del portavoz de los populares en el Congreso. Alfonso Alonso asegura que los datos demuestran la recuperación. Que se crea empleo porque la economía se ha saneado, porque la economía está creciendo otra vez y porque las reformas están dando su fruto. Los españoles están superando la crisis económica, están en plena recuperación y están en una recuperación con un profundo significado social. Asegura el popular que aunque queda mucho por hacer, el Gobierno está en la senda adecuada.
Reyes Felipe y Leticia viajan hoy hasta Santiago de Compostela para homenajear a las víctimas del accidente de tren ocurrido en Santiago. Ayer también tenían su propio homenaje que le realizaba la Junta de Galicia. Nos amplía los detalles desde Es Radio Galicia. Maite Garrido, buenos días. Buenos días. Las consecuencias dramáticas del peor accidente ferroviario de la historia de Galicia, del que ayer se cumplía un año, han llevado al hombre que aquel día estaba a los mandos del convoy a escribir una carta a las víctimas recogida en el libro El peor día de Galicia, tragedia en Angrois. En este libro una frase sintetiza su única intención y su contenido. Solo me sale pedir perdón. Cuánta pena y dolor siento, dice Garzón Amo, el maquinista. Ayer los trenes Alvia volvieron a pasar por la curva de Agrandeira sin estar controlados por el RTMS, pese a que poco después de la catástrofe de hace un año el presidente de Renfe prometiese que los dispositivos serían implantados en el tramo de Angrois antes de que concluyera el 2013. Lo que sí se ha instalado son balizas para garantizar que los convoyes no volverán a acercarse al punto en el que descarriló el Alvia 04155 a una velocidad superior a la permitida. De hecho, por ese lugar circulan ahora a solo 30 km por hora. La plataforma Víctimas Alvia 04155, una de las dos asociaciones de afectados por el accidente, se concentró ayer en la compostelana Plaza del Obradoiro. La asociación, tras expresar sus críticas a los que considera responsables del siniestro, vuelve a mostrar su agradecimiento público a los vecinos de Angrois, así como a todos los trabajadores que colaboraron en atenderles, tanto en los primeros momentos como en los días sucesivos, y a todo el pueblo gallego que nos dio su apoyo y su ayuda, concluye. La jornada también nos ha dejado otros asuntos de interés, por desgracia, la mayoría relacionados con la corrupción que tiene lugar en nuestro país. Los repasamos de forma más breve. 40 de los 44 alcaldes de la Federación de Municipios Catalanes han sido imputados por un delito contra la administración pública. La justicia sospecha que los ediles de todos los partidos políticos cobraron entre 2011 y 2012 300.000 euros en sobresueldos irregulares como si fueran dietas. Los 4 alcaldes que aún no han sido causados son aforados. Los imputados deberán prestar declaración en septiembre. La cadena de supermercados Aldi ha retirado del mercado varios productos cárnicos etiquetados solo en catalán cuando la normativa española obliga a hacerlo en español. Los envases se encontraban en la tienda de Barbastro en Aragón. La empresa, cuya sede en España está en Barcelona, asegura que se trata de un incidente aislado que ya ha sido resuelto. Miguel Ángel Flores, principal imputado en el caso Madrid Arena, deberá pagar una fianza de 100.000 euros en los próximos 5 días para no ingresar en prisión. El empresario había depositado previamente una finca en Castellón que no cubre ni el 15% de la cifra impuesta por el juez. La juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía concedió 950 millones de euros sin justificar en subvenciones a cursos de formación. La magistrada ha imputado al exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, por prevaricación y malversación de caudales públicos. Alaya sostiene que Fernández dio a la empresa Delphi 70 millones de euros en ayudas a la formación. El exconsejero está imputado también en los ERE. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, defendía a Chávez y a Griñán. Cuanto antes la instrucción finalice, paguen los culpables y sobre todo no se siga poniendo en cuestión a personas como el caso de Manolo Chávez y Pepe Griñán, que han sido 2 hombres honestos que se han entregado al frente del ejercicio de su cargo público como presidentes de Andalucía. Pues yo creo que sería lo deseable. El ministro de Justicia reprocha a los jueces de la Audiencia Nacional que se precipitaran en la puesta en libertad de 13 narcotraficantes egipcios a los que ahora habrá que volver a detener. Alberto Ruiz Gallardón se ha referido de esta forma a la sentencia del Tribunal Supremo que considera competente a la justicia española para procesar a los narcobarcos que operan en aguas internacionales. Y hubiese sido ciertamente bueno que, habiendo anunciado el Ministerio Fiscal que iba a interponer un recurso, que los jueces de la Audiencia Nacional, en lugar de anticipar la excarcelación, hubiesen esperado a que aquel que puede resolver, que es el Tribunal Supremo, se pronunciase. Más de 700 abogados de toda España vestidos con togas negras han marchado por Madrid en defensa de la justicia gratuita. Los participantes, que han firmado un manifiesto que será remitido al Gobierno y al Congreso, sostienen que la nueva ley pondrá en riesgo el turno de oficio en el que trabajan 42.500 letrados. Gallardón dimisión ha sido uno de los gritos de la manifestación. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, pide al Ejecutivo cambiar la ley de justicia gratuita. Y pedimos la retirada del actual proyecto y una negociación rápida y abierta con los representantes de quienes intervienen diariamente en la gestión y organización del turno de oficio y la justicia gratuita, la derogación de la ley de tasas
así como un diálogo real y efectivo con respecto al resto de proyectos legislativos en tramitación. El ministro de Educación se ha reunido con los rectores de las universidades para abordar una posible reducción en la duración de los grados hasta los 3 años. Tras el encuentro, José Ignacio Wert ha asegurado que solo País Vasco y Asturias se oponen a la propuesta. Consideran que puede suponer un mayor coste para los alumnos y que convivirían dos sistemas distintos. Mientras, Castilla y León y Cataluña califican de positivo este Real Decreto. Escuchamos al ministro Wert. En el resto de los decretos yo creo que ha habido un consenso muy amplio, tanto a la hora de valorar su oportunidad como a la hora de reconocer que suponen un aporte positivo a la ordenación del sistema universitario español. El presidente del Banco Espírito Santo, Ricardo Espírito Santo, ha sido detenido. Se le acusa de evasión fiscal y blanqueo de dinero. El expresidente de la entidad declarará ante el juez en el marco de la operación Montblanc, relacionada con la evasión de impuestos a través de la sociedad Acoya. Ricardo Salgado ya prestó declaración de forma voluntaria en 2012 cuando su nombre apareció dentro de dicha operación. 2 mujeres finlandesas han sido asesinadas en la ciudad de Herat, al oeste de Afganistán. Las víctimas eran cooperantes de una ONG en el país y se encontraban en el interior de un taxi cuando fueron tiroteadas. Los ataques a las organizaciones y extranjeros son continuos por parte de los terroristas. Y enseguida vamos a ir a la tertulia. Antes nos acercamos a conocer qué titulares traen hoy las portadas de los periódicos, Miguel Ángel. Pues empezamos, Maite, con Libertad Digital, la estrategia de Podemos para las municipales, de los círculos al Frente Popular, y dice esta información, diferentes movimientos de extrema izquierda barajan una alianza para conseguir alcaldías en las próximas elecciones municipales. El diario El Mundo titula en portada, creación récord de empleo por el turismo y la reforma laboral. Además también destaca que hayan los restos del avión que se estrelló en el Sahel y que Fabra pedirá 1.000 millones por el desajuste de la financiación. ABC, España registra el mayor descenso del paro en 50 años. Los 310.000 desempleados menos reducen la tasa 1,5 puntos hasta el 24,4%. También lleva en su portada que un avión se estrella en Malí con 116 ocupantes, 6 de ellos españoles. El País, los líderes del PSOE garantizan a Sánchez el aval a su ejecutiva. Madina no logra imponer sus cuotas en la nueva dirección. También lleva en su portada el accidente del avión, un vuelo de Air Argelia con 116 pasajeros estrella en Malí y tragedia en una escuela de Gaza. 16 personas mueren al ser bombardeado un refugio de Naciones Unidas. La Razón, España ya crea empleo, y sobre el accidente dice el avión español cambió 2 veces de rumbo antes de estrellarse en Malí. Por último terminamos con el diario La Vanguardia, la caída de un avión en Malí cierra una semana trágica, y también sobre la EPA, la economía vuelve a crear empleo. Bueno, nos acercamos a las imágenes más destacadas de la jornada. Es la foto del día. Esmeralda, ¿qué instantáneas te han llamado hoy la atención? Pues la principal, la más importante, es la de los rostros de esos 6 españoles, el piloto y 5 de sus tripulantes del avión estrellado ayer en Malí. La podemos ver hoy, por ejemplo, en la primera de La Razón. Hay que destacar que esta fotografía empezó a circular ayer por internet, incluso antes de confirmarse la identidad de todos los fallecidos. Se trata de una imagen que ellos mismos colgaron en sus redes sociales y bueno, en la que todos ellos aparecen posando en una especie de sala de espera minutos antes de emprender ese fatídico viaje. Hoy también volvemos a escoger las imágenes de homenaje a las víctimas del Albia, destacar la secuencia que lleva hoy también La Razón en páginas interiores. Por un lado, la de la madre de una de las fallecidas plantando ese primer árbol de los 80 que recordarán a cada uno de ellos. La misa también en la Catedral de Santiago abarrotada destaca hoy entre esas imágenes, y la entrega de la Medalla de Oro de Galicia al colectivo de víctimas, en la que aparece Núñez Feijóo, el presidente gallego, que aplaude con rostro de orgullo a los presentes. El fin de esta secuencia de imágenes lo marca la llegada de ese tren a la misma hora en la que se produjo el accidente. Y acabamos con la celebración de esos buenos datos del paro que ayer protagonizaba Mariano Rajoy, que hoy, a través de una imagen bastante poco común, en él lleva a sus páginas interiores ABC. En ella vemos al presidente del Gobierno bastante expresivo, nada habitual, como decimos en el presidente del Gobierno, apretando el puño como un gesto de apuntarse un tanto. A su lado, el director de la Organización Internacional de Trabajo, que bueno, a carcajadas deducimos que también celebra estos buenos resultados, y mucho más discreta la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que posa junto a ellos y que, algo más despistada, pues prefiere mirar hacia otro lado.
Gracias, Esmeralda, y también contamos con la colaboración de todos ustedes, de los oyentes. ¿De qué manera pueden hacernos llegar su opinión, Vanessa? Pues pueden dejarnos su opinión, Maite, llamando a nuestro contestador, el 91 409 0503, 91 409 0503, o escribir en nuestro Twitter, @eslamana de FJL. Entre todos los oyentes que participan con nosotros, cada día sorteamos un lote de frutas Lola. Ayer se lo llevó María Soledad López de Madrid. Gracias, Vanessa. Vamos ahora ya sí a la tertulia.